está en línea Paola Torres, colega nuestra, amiga de esta casa, parte de esta casa también, para contarnos un poco cómo siguió todo este proceso, particularmente el domingo y los resultados. Pao, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ali, buenas tardes y a toda tu audiencia. Pues imagínate que muy cercana, aunque estemos lejos de Colombia, yo pensé que ese domingo estaba ahí haciendo fuerza por todo lo bueno que pasó, ¿no? Obviamente desde algunas ocasiones anteriores que hemos hablado, tú sabes que me reconozco antiuribista y Ujú. anti este derecho, gobierno nefasto de Iván Duque. Por ende, estaba muy esperanzada que Colombia pudiera dar paso a la alternancia, ¿no? Ujú. Por fin de un gobierno un poco más progresista o que proponga poder ver en otras partes salud, educación, riqueza, vivir sabroso, como decía Ujú. Francia. Entonces, bueno, para mí el resultado de las elecciones fue muy, pero muy satisfactorio. O sea, todavía estoy muy contenta. Ujú. Pau, la última vez que hablábamos, y lo decía fuera de aire también, fue en el contexto de la protesta del año pasado, esa protesta que fue brutalmente reprimida y que mostró una cara de Colombia muy, pero muy preocupante también, ¿no? La violencia del Estado, las muertes, bueno, la brutalidad de la represión, y de ahí a esto, digamos, ¿no? Como un gran desafío también para lo que se viene. Eh, es así. Lo nuevo, la posesión del 7 de agosto para Petro trae unos retos increíbles. Se encuentra, si bien con 11 millones de personas que lo apoyan, pero tiene 10 en contra, más Ujú. las personas que no fueron a votar porque a veces piensan que siempre va a pasar lo mismo. Entonces no la tiene nada fácil. Se encuentra con un país debilitado socialmente, económicamente, ambientalmente, y eso hace parte de lo que tú estabas hablando, ¿no? Las Ujú. protestas que se sucedieron hace un año, pero que también pasaron hace 3 años, cuando estábamos, ¿no? Antes de la pandemia y después de salir del aislamiento. Nos dejan una Colombia supremamente dividida, con un mandatario que, si se quiere hacer la comparación con Argentina, también no profundizaron más esto que se llama la grieta, porque se vio el favorecimiento de Iván Duque Ujú. a muchísimas amistades, llenó ministerios, instituciones con personas cercanas, creó miles de puestos de trabajo para estas personas a las cuales les debía muchísimos favores. Siguió persiguiendo a los y las manifestantes de primera línea. Por ejemplo, este domingo, el día de las elecciones en Colombia, se supo que la policía llegó a la casa de 50 personas a retenerlas Ujú. arbitrariamente, con la excusa de que como eran o habían sido parte de estas primeras líneas, iban a causar algún desorden ese día, o en alguna ocasión también fueron desde el sábado, entonces al día siguiente. Entonces era como era una prisión preventiva. ¿A quién se le puede creer, meter en la cabeza? Y creo que fue no sé si escuchaste todo el discurso de Gustavo Petro, en donde él le dijo a la fiscalía que Sí. liberaran a los muchachos, y era justamente, estaba haciendo referencia a ese hecho que hacía un día habían estado persiguiendo sin ninguna orden y sin ninguna prueba, porque a ellos ya los habían
ya los habían agarrado, por Ujú. decirlo así, y se dieron cuenta que no eran ni terroristas y que solamente habían estado participando en las protestas. Entonces, este gobierno que ahora está entrando realmente tiene unos retos muy grandes porque lo que la gente del común, ¿no? De la gente de a pie, lo que quiere es realmente poder ver, uno, que no se sigan robando la plata, ¿no? Que esto de Ujú. la corrupción, de que tanto hablaba el contendor, ¿no? El candidato de la otra línea, sacarle la chequera a los corruptos, bueno, que Petro lo haga, pero que además de sacarle y que no deje que se roben esa plata, se pueda ver en educación, ¿no? En los planes Ujú. que él prometió para los adultos mayores, ¿no? Esta pensión que no es mucho, pero que en un país tan deprimido, con casi 22, perdón, millones de habitantes, de pobres, Ujú. estas ayudas son pues significativas. Bueno, empezar a recomponer el campo, hablar de realmente esto de la reforma agraria que no se ha podido hacer, la reforma a la justicia, obviamente hay que ser también muy críticos frente a todas las reformas que se vienen, pues porque de alguna parte deben salir los recursos, ¿no? Ujú. Paola, una de las cosas que impresiona mucho, visto desde acá, ese contexto donde el tema de la paz es una prioridad, ¿no? Y es una prioridad porque, lo decía el propio Petro, hubo tiempos en que nos estábamos matando entre nosotros, decía él, ¿no? E inclusive la propia campaña se fue complicando por las amenazas y demás. Lo de la paz es un tema muy importante ahí, ¿no? Sí, es súper importante. Es más, Ali, lo que Gustavo Petro le prometió a Colombia fue empezar realmente a llevar a cabo las políticas, ¿no? A las que se estaba comprometiendo el gobierno cuando hicieron la firma de paz en La Habana, Ujú. que eso realmente no se cumplió con Iván Duque. Lo que él empezó a hacer fue a dilatar muchísimos procesos, pero entonces es una deuda que se tiene con las personas que creyeron y con las personas que se desmovilizaron, porque hay que ver que muchas de las personas exguerrilleras, exmilitantes de las FARC que se desmovilizaron fueron asesinadas Ujú. en una operación sistemática del Estado para eliminar a líderes y lideresas sociales. Creo que todo el mundo o muchas personas saben que en Colombia ser líder, ser lideresa medioambiental es ya ponerse como la cruz en el pecho, ¿no? Ujú. Para, pues, porque los asesinan por defender los derechos de los demás. Entonces, es un tema muy, muy especial y más cuando ayer mismo estaban declarando muchos de los jefes guerrilleros ante la Justicia Especial para la Paz, la Ujú. JEP, y estaban reconociendo que esos asesinatos que ellos hicieron y esos secuestros fueron crímenes de lesa humanidad. Nunca los guerrilleros habían dicho de esta manera tan clara Ujú. que eso que ellos habían hecho era crímenes de lesa humanidad. Siempre le habían puesto eufemismos, ¿no? Y se habían ido por las ramas frente a es que el conflicto, es que en la guerra pasa esto. Entonces yo creo que en cuántos llevamos en 3 días después de tener un nuevo presidente en Colombia, también la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dio paso para empezar un diálogo y Ujú. eso no había pasado con Iván Duque. Entonces el tema paz con Petro yo creo que pasa un poco con lo que pasaba con Juan Manuel Santos, ¿no? Se tiene un poquito de esperanza
de que se sigan cumpliendo los acuerdos de paz, que es lo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pau, y visto desde acá, porque en un tramo del discurso Petro hablaba de la gente que se tuvo que ir. Creo que la propia madre de Petro está exiliada, entre comillas, ¿no? Sí. Y la cantidad, sobre todo después de la protesta del año pasado, de líderes y lideresas que también tuvieron que exiliarse para proteger sus vidas. ¿Cómo se ve ese proceso? ¿Se piensa en la posibilidad de ir volviendo a Colombia? ¿Cómo lo ves vos desde acá, además, no? Pues mira, es bien complejo porque muchas de las personas que se han tenido que ir para otras partes, pues han dejado o han vendido o han hecho su vida, ¿no? Aparte. Para mí una de las cosas que puede llamar la atención y que realmente me parecería muy importante es la restitución de las tierras de las personas que han salido desplazadas en un desplazamiento interno, Alicia, porque según la Cruz Roja Internacional, el año 2021 fue uno de los años más violentos desde que se habían entregado las armas. Cuando las FARC se desmovilizaron, hubo una relativa paz durante un tiempo, pero después las bandas emergentes multi-ilegalidades, ¿no? Los que extorsionan, bueno, en eso las autodefensas gaitanistas, las disidencias de las FARC también hacen parte de un desplazamiento forzoso dentro del país. ¿Esas personas dónde están? Están en cinturones de miserias afuera de pueblos, de las ciudades, porque han tenido que abandonar sus tierras. No digo que no sea importante quienes nos hemos ido del país, no es mi caso, pero sí en muchos casos, ¿no? Exiliados. Hay que darles garantías a las personas. Ese exilio interno del que estás hablando, digamos. Exactamente. Entonces, si no hay garantías para las mismas personas que están dentro de Colombia, ¿cómo le podemos dar a personas que se han ido, no sé, exiliadas a Europa? Y es un tema muy complejo porque la guerra, el conflicto interno de Colombia siempre ha tenido que ver con tierras. Las tierras fértiles para sembrar hoja de coca, ¿no? Las tierras fértiles para las rutas que sacan, ¿no?, la droga y la llevan para Estados Unidos y Europa. Entonces, siempre ha sido una guerra por el control territorial. Y como Colombia tiene una topografía bien interesante porque tiene tantas cordilleras, tantas montañas, en muchas partes en donde no llega el Estado, pues es un foco en donde los grupos ilegales se aprovechan de esto. Entonces, es bien interesante. Yo no he leído en profundidad este nuevo gobierno que propone frente a esto, ¿no? A las garantías de las personas de estar volviendo. Y también que me pareció una cosa bien importante, y es que Gustavo Petro no centró su campaña en la paz. Ella está como muy desgastado. Eso fue lo que dijo Uribe, ¿no? Uribe dijo, vamos por la paz a toda costa, y la paz fue empezar a matar personas civiles y hacerlas pasar por guerrilleros, ¿no? Esto que se habla de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, ¿no? Que son asesinatos extrajudiciales. Sí. Entonces, me parece que Petro fue muy inteligente, o la alianza, ¿no?, el pacto histórico, fueron muy inteligentes en centrarse en cambios referidos a educación, mayores oportunidades, revivir, sí, como el campo, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? No importemos más comida porque Colombia da la talla para alimentarnos a todos. Entonces me parece que está muy interesante todo lo que están proponiendo, sin solamente estar haciendo foco
en esto de la paz. Uh-huh. Que tiene como esa otra cara, contracara que vos decís también, ¿no? La injerencia de países como Estados Unidos también, ¿no? Que no es menor la presencia norteamericana allí y lo que ha venido generando en Colombia en estos últimos años con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Sí, Alicia, y va a seguir pasando. O sea, fíjate que ayer una de las primeras llamadas que tuvo Petro fue de alguien muy cercano a Biden y hoy estuvo hablando ayer o hoy habló con Joe Biden, ¿no? Y cómo lo que aquí el cambio, el foco, ¿no? Como el enfoque es una de las cosas interesantes porque él lo dijo en su discurso. O sea, esto no es el comunismo. Esto sigue siendo capitalismo, sí, por más que no nos guste, ¿no? Que no lo estemos recibiendo de tal, pero es el sistema en el que estamos. Pero fíjate que no le dijo a los Estados Unidos, vamos a seguir recibiendo ayudas para acabar con el narcotráfico. No lo nombró, pero lo que sí dijo fue, empecemos a trabajar con Estados Unidos para mermarle a esto del efecto en el cambio climático. Puede que sea inocente, no sé, sin embargo también ese enfoque le puede dar a uno como un poco de esperanza frente a no vamos a seguir recibiendo tropas que vayan y violen y abusen y pasen por encima de los derechos humanos como han hecho los anteriores gobiernos, ¿no? De hecho, vamos a ver qué puede pasar. Compartíamos el jueves de la semana pasada una entrevista que le daba a una cadena francesa de noticias y describía lo que significó la presencia norteamericana en la lucha contra el narcotráfico en cantidad de muertos y planteando que claramente fracasó, digamos, ¿no? Así que por ahí también es como una ventanita a mirar para ver si es que se puede posicionar de otra manera con Estados Unidos. Pau, y la otra gran novedad de esta elección y de este proceso es, por lo menos para nosotras, capaz que para ustedes no, Francia Márquez, ¿no? Lo que ella aporta a esta fórmula, no solamente desde una perspectiva feminista, sino también desde una perspectiva, uno puede pensar desde otra forma de relacionarse con el medio ambiente, otro modelo productivo tal vez, ¿no? Sí, no creas, para Colombia es todo un cimbronazo que una mujer afrodescendiente, empobrecida, como dice ella, ¿no? Sea la vicepresidenta. Me acuerdo, yo a Francia la sigo desde hace un par de años por toda esta lucha, ¿no? Medioambiental allá de su pueblo, en el Cauca. Y una de las salidas, bueno, ella tiene muchas salidas muy genuinas, muy espontáneas, pero que te dejan como, tenaz. Le dijo al presidente del Congreso, porque él salió a decir que ella era una exguerrillera, ¿no? Que ella era del ELN. Y ella le dijo, ¿en dónde está eso? Todo el mundo que me conoce sabe que yo no soy eso. Lo que pasa es que a usted lo que le da rabia es que una mujer que puede estar siendo su empleada del servicio pueda ser su vicepresidenta. Chao, o sea, totalmente. Le dejó una cachetada en el aire. Y eso es lo que pasa, Alicia. Colombia es un país muy clasista, muy racista, y eso que somos un pueblo mestizo, multicultural y multiétnico, pero eso no significa que no sea racista, ¿no? Y siempre las comunidades minoritarias han sido vistas como, no difiere lo que se vea o lo que también se percibe acá en Argentina, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere, o porque quiere todo regalado, o porque son unos vagos, o bueno, todo ese tipo de que ya lo conocemos. La grieta que conocemos acá. Exactamente. Allá para las comunidades negras también siempre ha sido muy sufrido todo.
poder llegar a la educación, poder tener una vivienda justa, digna, que es lo que ella siempre dice, ¿no? Que es una frase de Camila Sosa, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, es un golpe durísimo para las élites colombianas tener a una mujer negra como vicepresidenta. Para mí es una felicidad, o sea, yo la veo y yo la amo totalmente. Y mucha gente, la verdad que creo que fue el punto decisivo en mi modo de ver y en lo que yo percibo de muchas personas, ¿no? Lo que le faltaba a Petro para poder llegarle a la gente. Ese componente de ternura, pero también de hablarles directo y de verles a la cara y decirles, confíen en mí y yo vengo de abajo, yo sé lo que es esto, y además que ella misma se dice feminista y que siempre salió a hablar por los viejos y las viejas, los líderes y los lideresos, o sea que hasta en su habla cotidiana tiene, ¿no? Tiene muy metido la diversidad y bueno, y también los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y la comunidad trans. Entonces, creo que Francia fue lo mejor de esta campaña, la verdad. Pau, qué lindo escucharte y bueno, veíamos también, nos entusiasmábamos desde acá con todo este proceso, con lo que pone de nuevo en agenda, ¿no? Esto que vos decías, vivir sabroso, el gobierno de la vida, esas frases que uno trata de ir más allá de eso, ¿no? De que se pueda pensar un proceso para que los derechos los podamos ejercer todos y todas, así que vientos de esperanzas para, por lo menos, ¿no? Sí. Son días muy decisivos, Ali, porque, bueno, todo el mundo está, tú sabes que es muy difícil llegar y decir, bueno, ya no nos importa que el dólar suba o baje, ya no nos importa que no sé quién no nos llame. No, sí, por supuesto, porque es que nadie gobierna solo. Y Colombia, con una tradición de 200 años en donde han estado metidos de afuera y más que todo una influencia muy fuerte de Estados Unidos, es muy complejo llegar a cortar relaciones de un día para otro. Sí. Y no es así, ¿no? O sea, porque lo que Petro ha dicho es, con mis opositores, con Uribe, con todos los que están en contra, vengan, sentémonos y hablemos, porque así es que se construye esto, o sea, un gran diálogo y un gran pacto nacional. Yo creo, yo le apuesto a esto y espero que le salga bien todo lo que están pensando desde el nuevo gobierno, porque somos muchas personas las que les hemos dado nuestro voto de confianza y hay muchas personas ávidas de volver a creer en la política, los jóvenes, por ejemplo, y las jóvenes. Pau, un abrazo enorme y como siempre muchas gracias. A ustedes, un abrazo gigante, que estén bien. Muchas gracias. Paola Torres, ahí colega nuestra que hace Tropicaneando aquí en la radio de la universidad, La Calaca,